Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos por iniciar Capitalizando tu Ser y para mí es un placer, un gusto, un deleite saludarte hoy a las 9 de la noche, tiempo de México. Me pusieron la banderita así a mi invitada, la dejé así como que, ¿qué? Pero bueno, eso es parte de hacer Capitalizando tu Ser, que estamos grabando totalmente en vivo y en directo. Y quiero decirles que me siento muy emocionada porque yo soy una mujer que ama la educación, amo educar, soy pedagoga, mi base de conocimiento es la pedagogía, las ciencias de la educación. Y quiero decirles a todos los que nos escuchan allá, a todos los que nos sintonizan allá, que no solo porque te dedicas a la educación significa que te tienes que dedicar a ser maestro sí o sí dentro de ese círculo de la rata. Hoy en día puedo decirte que me dedico a la educación en los temas digitales, desarrollo marcas personales, pero la base ha sido educativa. Y quiero invitar a que se unan en este live que se va a estar escuchando en Spotify, en YouTube y en todas nuestras redes sociales para que reciban con una gran sonrisa, con esa gran vibra, con ese gran amor que ustedes tienen en Capitalizando tu Ser y en Tribu Sublime, a mi querida Susana Aguilar, experta en temas educativos y en la nueva conciencia educativa. Bienvenida, Sus. Gracias, Susi, por la invitación. Siempre un gusto poder estar contigo y con tu audiencia, y sobre todo con este tema que yo creo que es importante revisar en estos momentos por todo lo que viene. Yo creo que la parte de la educación es un momento realmente importante porque necesita ser transformada para poder estar preparado para todo aquello que le viene a nuestros chicos. A nosotros nos tocó una historia diferente, pero lo que se van a enfrentar ellos con la inteligencia artificial, tenemos que prepararnos y es un gran momento para transformar. Me encanta, mi querida Susana Aguilar, que vengas a hablarnos de innovación educativa, de hablarnos de talento, de cómo descubrirlo desde la niñez y potenciarlo para crear seres humanos más plenos. Y para ello, de verdad, solo tú. Yo te admiro, te respeto, te considero una amiga. Y bueno, esto ya estaba agendado desde semanas, meses atrás, y tú siempre has dicho que sí al proyecto, sí a venir a hablar de educación y bueno, de inteligencia artificial también. O sea, mi pregunta es, si pudieras describir tu misión de vida en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Yo siempre he dicho que mi propósito es, entendiendo mis talentos y mis habilidades, que eso es algo fundamental, es ponerlo al servicio de los demás. Y hoy mis talentos y mis habilidades están basados en justamente en la educación, en ayudar a otros a poder encontrar esas habilidades, esos talentos que pueden transformar su vida y su propósito. También entenderse mucho más como ser humano, porque así definitivamente puedes servir mucho mejor a los demás. Y querida Sus, ¿en qué momento de tu vida marcó en ti el despertar hacia la educación y el talento infantil? ¿A qué voy con esto, querida Sus? Yo te respondo. Yo cuando vi el maltrato y el abuso que yo vivía en mi escuela, en el primer grado, segundo grado de primaria, tercero, cuarto, quinto, sexto, yo cuando tenía ya 9 años, yo dije, yo necesito dedicarme a la educación y no hacer lo que hacen estos maestros. ¿Qué te motivó a ti? Mira, en realidad siempre fui como una rebelde de la educación. Nunca me quedé exactamente con lo que me proporcionaban. Sin embargo, cuando era pequeña no entendía exactamente todo el contexto. Ya fue hasta que fui grande, cuando empecé a dedicarme al coaching de vida, cuando me di cuenta que muchas personas tienen, llegan a los 30, 40 años sin poder definir cuál es el propósito, sin tener un sentido de vida. Y la razón por la cual no tienen es porque nunca alguien les enseñó a entenderse, nunca alguien les enseñó a observarse, a encontrar esas habilidades, esos talentos
que podían ayudarles a servir a otros. Cuando tú no logras verte, pues vas tomando lo que la vida te trae sin ton ni son, pero realmente eso es lo que quieres. Y me di cuenta que eso faltaba. Pero lo que realmente marcó un parteaguas es cuando me entero que estoy embarazada y las preguntas que empiezan a entrar a mi cabeza es, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que educar a mis hijas para que cuando llegan a los 30 años, ellas hayan vivido en sus talentos y en su habilidad tanto tiempo que ya les sea algo natural, algo que como viven con ellos no tienen que buscar ya, ya aprendieron con eso, es mucho más fácil. Y empecé en un proceso de investigación para ver cómo se podía educar eso. Y me di cuenta que para educar en eso tienes que aprender varias cosas. Tienes que comprender un poco cómo funciona el aprendizaje en un niño, cómo identificar sus personalidades, cómo identificar sus ritmos de aprendizaje, porque todo eso influye en cómo es que tú les tienes que entregar la información. A mí una frase que me encanta es, la educación no debe de entregarse desde el punto de vista del que enseña, sino desde el punto de vista del que aprende. Cuando tú comprendes esto, es, yo puedo tener un estilo, yo puedo tener una forma, pero puede ser que ese estilo y esa forma no vaya de acuerdo a la persona que está aprendiendo. Tú te tienes que adaptar a su estilo. Y eso en un sistema educativo como el que existe hoy es muy complejo. ¿Por qué? Porque son demasiados niños para una sola persona. Otra frase que me encanta acerca del aprendizaje es que solo aprendes lo que es emocionalmente relevante. Esto cambia todo, porque si tú tratas de enseñarle algo a un niño que no le interesa, que no le parece emocionalmente relevante, por más que trates de enseñárselo, no le va a entrar. Así que no entra con sangre, que eso nos hicieron creer, ¿no? No entra con sangre y con repeticiones. Porque también cuando entiendes cómo es el proceso de cómo funciona el cerebro, entiendes que esas cosas no entran así. Quiero explicar más o menos cómo funciona. Y es, Ayúdalo. las cosas que no son relevantes, tu cerebro las almacena en un lado. Y las cosas que son irrelevantes para ti las almacena en otro lado. Las que no son relevantes pueden ir desapareciendo con el paso del tiempo y ya es posible que incluso ni siquiera las rescates. Que si tú te pones a pensar, si tú tratas de ir atrás a recordar cosas que te enseñaron, tú dices, no es posible que esto no me acuerde. Sí sé que me lo enseñaron en algún momento, pero no lo tengo registrado. Pasa eso. No fue emocionalmente relevante para ti, no fue interesante para ti. Entonces tu cerebro lo almacena en un lado totalmente diferente. Lo que es emocionalmente o interesante para ti, lo rescatas fácilmente. Incluso puedes hablar de ello con facilidad, con naturalidad, porque lo tienes ahí fresco y permanece fresco. Cuando comprendes todo eso, entiendes que la mayoría de las cosas o cómo se les está acercando la información el día de hoy a los chicos dista mucho de ser la parte o la forma natural de aprendizaje. Hemos forzado a que memoricen, hemos forzado a que aprendan cosas que no les interesan en el momento que no les interesa. Y también es una reflexión que a mí me ha gustado hacerle a los papás. Yo te pregunto a ti, papá, a ti, mamá, ¿cómo es que a ti te gusta aprender? Cuando nos obligan a aprender algo que no nos gusta, normalmente hacemos largas y largas y largas y no aprendemos. Cuando tú quieres aprender algo y realmente te interesa, es que te devoras el libro, es que investigas en otro lado, es que te reúnes con gente que sabe del tema, pues lo mismo le pasa a tus hijos. Si no les interesa, no va a haber forma que tú les digas, ah, hoy tienes que aprender español. No me importa si te gusta o no te gusta, hoy aprendes español. No, no funciona así. Funciona en base a lo que realmente les interesa, porque tú eres así.
Ay, Sus, me encanta escucharte. Tú me das tanta calma y me das la visión que yo tanto he buscado, que todavía 2025 todavía veo conversaciones de docentes que, ¿cómo puede ser que estés hablando de esos temas? O sea, los niños necesitan vida dura, si no, ¿cómo van a aprender? Necesitan sentirse, sufrirle poquito. Escuchar esas frases de verdad, las escuché el día lunes, me hace ver qué tan lejos estamos de esas, de ver con otros ojos y más cuando son los maestros de educación pública quienes están llevando a esos niños. O sea, yo lo puedo decir hoy por hoy sin miedo a equivocarme, llevar a tu hijo en manos de un maestro que no está transformando su vida, es un maestro frustrado y por lo tanto va a echar a perder a tu hijo. Discúlpame, Sus, pero se tenía que decir. No, y es la realidad. A mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo eliges a las personas que enseñan a tu hijo? Dije, bueno, hay varias cosas que son importantes. Una es que pueda generar conexión con mi hijo. Otro, que tenga control emocional, que sean buenas personas, porque tú lo que quieres es que tu hijo se sienta cómodo, que se preocupe por la persona y no solamente por la información que da. Otra de las cosas que para mí es totalmente relevante es que es una persona apasionada del tema, porque otra cosa que pasa en la educación es que es una persona que aprendió de varios temas, pero que no es apasionada de lo que hace o del tema que va a dar. Simplemente repite lo que aprendió en un libro. Cuando tú aprendes de alguien que es apasionado del tema, hay una gran diferencia, porque te lo expresa diferente, porque le pone una emoción diferente, busca la manera de que tu hijo comprenda lo que está explicando y eso hace totalmente diferente la forma en la que aprende. Entonces hay muchas cosas que hay que cuidar. Una persona o un maestro que no esté emocionalmente regulado, que no tenga, o sea, no puedes enseñar cosas que no tienes. Si no tienes autoestima, si no tienes armonía, si no tienes buen autoconcepto, si no tienes disciplina, si, ¿cómo lo enseñas? Es complicadísimo. Pero esto mismo va para los papás y para las mamás. No puedes tratar de enseñar algo que tú no estás dispuesto a practicar. También es una responsabilidad nuestra como papás y como mamás prepararnos en todos este tipo de cosas que acabo de mencionar. ¿Cómo está tu disciplina? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo está tu autoconcepto? ¿Qué tantas metas te pones? ¿Cuáles logras? ¿Cómo reaccionas ante el fracaso y el conflicto? Todo eso son cosas que debemos aprender de manera consciente. No lo puedes delegar al destino a ver cómo reacciono en el momento, porque de todo eso está aprendiendo a tu hijo a ser un ser humano. Fabuloso, Sus. A mí me encanta lo que hablas y que con tanta naturalidad lo dices y es que lo vives. Tú lo vives y todos los días yo veo que en tu vida estás en ese proceso de hacer el ser y parecer congruente, porque es una disciplina que se trabaja todos los días y en consecuencia tu hijo te ve, tu hija te ve. A veces Claro. yo me observo que estoy dando sesiones y mi hija pequeñita también está dando sus sesiones y dices, wow, o sea, ellos ven nuestra motivación y ven cuando detestamos algo y nos ven cuando no nos sentimos amados, ellos lo sienten. ¿Y cómo poder aprovechar todo ese talento? O sea, en mi caso a veces veo a los pequeñitos de 0 a los 12 años, de los 0 a los 15 años, y digo, wow, o sea, tenemos talento puro, que definitivamente entran a la escuela y ¿qué hacen? Les cortan el cuello, les cortan la creatividad, pero también creo que es un tema pues mayor, ¿verdad? Yo creo que esto es un tema ya de índole que nos concierne a todos. Sí, y la verdad es que si revisamos un poco la historia y entendiéramos de dónde surgen las escuelas, nos daríamos cuenta que la finalidad de la escuela sigue siendo la misma.
Voy a platicar un poco de la historia de cómo surgieron las escuelas para que veamos cómo de ahí surge, cómo está estructurada todavía hoy en día las escuelas. Resulta que en la Edad Media hay una persona que se llama Lutero, que le mandó una carta a los gobernantes donde dice, si ustedes quieren tener pleno control de la gente, deben de volver obligatoria la educación, porque así podemos meter creencias y podemos meter cosas que para nosotros son necesarias, aunque para ellos no lo sea. Hagamos obligatoria la educación. Y así fue como empezó a darse la educación, para tener una forma de control. Y eso no ha cambiado todavía. Cuando tú tienes ese poder de control, cuando tú educas en creencias y en valores, entonces estás quitando la libertad. No hay forma de tener pensamiento crítico sin libertad, siendo controlado. No hay forma. La única forma de tener pensamiento crítico es teniendo libertad de pensamiento. Y eso es algo que coarta la educación o las escuelas, porque te enseñan bajo sus parámetros, bajo su contexto. Y esto también hay que llevarlo al hecho de que a mucha gente, por ejemplo, le preocupaba ahora con el cambio de los libros de texto, cierta información que había en los libros de texto y cómo se les iba a entregar esa información a los niños. Cuando a mí me preguntaban yo qué pensaba, yo le decía, el problema no es la información, es quién te da la información y cómo te entregan la información. El quién es importante porque te lo entrega bajo su propio contexto de vida. Y aquí, por ejemplo, te doy un ejemplo claro. Si yo tengo un hermano que es homosexual, cuando yo te hable de la homosexualidad, será diferente a que yo sea un homofóbico. Si yo soy un homofóbico, la opinión que voy a tener acerca de ese tipo de sexualidad va a ser totalmente diferente. Yo te lo voy a explicar bajo mi contexto y eso influye muchísimo en cómo te entregan la educación. Entonces, ahí la importancia del quién. Y luego el cómo. El cómo es importante, cómo lo dices, cómo lo expresas para que de acuerdo a los diferentes niveles educativos y contextos emocionales de cada niño, pueda ser entregada esta información. Porque no es lo mismo un niño con un contexto que otro niño con otro contexto. Ya hay temas que por lo delicado que pueden ser o la manera en la que van a influir en la vida de tus hijos, debería de tener un previo de los padres. ¿Por qué? Porque tú conoces el contexto de tu hijo. ¿Quién mejor que tú, que lo conoce plenamente, desde la parte emocional hasta la parte física, hasta la parte del contexto de vida, puede explicar esos temas bajo tus parámetros y no bajo los parámetros que crees que otro va a tener? Qué maravilloso, Sus, que nos estés enseñando esto, porque a veces, pues obvio, es natural. La educación, tú tocas estos temas educativos porque estás especializada y estás documentada en estas áreas. Pero ¿qué hacer cuando hay mamás que ahorita están enviando preguntas? ¿Qué hacer cuando tu hijo no quiere ir a la escuela? Mira, si no quiere ir a la escuela, hay que entender cuál es el contexto de por cuál no quiere ir. Siempre hay una razón real de por qué no quiere ir. Puede ser que no le guste cómo le están entregando la información. Algo que a mí me gusta repetir constantemente, cuando alguien dice, soy malo en matemáticas, no es que eres malo para las matemáticas. A lo mejor la forma en la que te están entregando las matemáticas no es la más adecuada para ti. Es probable que si cambias la forma en la que se le entrega la información, tu hijo pueda tener un mejor acercamiento a la escuela. Puede ser que la metodología, que el maestro, que la escuela en sí no sea algo que le favorece para su forma natural o sus habilidades de aprendizaje o su ritmo de aprendizaje. Porque lo que pasa en las escuelas es que todos deben de aprender al mismo ritmo y no todos los niños tienen el mismo ritmo.
Hay ritmos diferentes, hay personalidades diferentes que aprenden de forma diferente, por ende. Entonces, debes de observar muy bien ese tipo de cosas para entender qué metodología, qué escuela le puede funcionar mejor a tus hijos. O incluso pensar en que no necesita ir a la escuela, que eso también hoy día es una posibilidad. Y es una posibilidad maravillosa, Sus. O sea, yo estoy tan agradecida contigo, quiero decirlo abiertamente y que todo el mundo se entere, como dicen por ahí, porque yo, siendo pedagoga, años atrás me lamentaba mucho que mi hijo estuviera sufriendo, sea de escuela pública o privada, porque pues casi estamos hablando solo porque pues hay ciertas diferencias, pero al final estamos hablando del mismo tema educativo, valores, y de pronto distan de mucho en el ser y parecer congruente. Y mi niño está en secundaria y me siento muy contenta porque está absorbiendo conocimiento global de todos los países, o sea, que le salga un maestro en otro país porque viaja y conoce y le está hablando de la geografía, pero él viaja, o sea, está conociendo el mundo, o sea, eso es padrísimo. Dices, wow, o sea, y ahora mi maestro está en tal lado y está emocionado y buscando en el mapa, o sea, ve, y yo veo que ni siquiera tengo que decirle a mi hijo que entre a clases. Nada, él solito agarra su computadora y se pone a trabajar. Y hace poquito le preguntaba a un maestro, pero qué aburrido, o sea, ¿cómo te atreves a hacer escuela homeschooling? Le preguntaba. Y Matías le dijo, me divierto, me gusta. Es que tienes que aprender con sufrimiento, si no, ¿cómo te vas a enfrentar a la vida? ¿Qué responderías ante eso, Sus? Mira, yo creo que nos da miedo lo desconocido. Creo que la experiencia que tuvimos de homeschooling en la pandemia no es el homeschooling que realmente puede hacer una diferencia. No es lo mismo que tengas a la misma maestra hablándote atrás de una computadora, que si en presencial es aburrido, pues ahora imagínate atrás de una computadora, es 10,000 veces más aburrido. Cuando te das cuenta que el homeschooling o aprender cosas en línea puede ir mucho más allá de una persona atrás de una computadora hablándote mil cosas, sino que hay juegos, hay metodologías, hay personas de diferentes países, conoces a niños de diferentes países, puedes platicar con ellos, puedes hacer proyectos, la responsabilidad es tuya. Hace una gran diferencia. O sea, yo veo la forma tan dinámica en la que aprenden matemáticas mis hijas, la forma dinámica en la que aprenden inglés, y bueno, o sea, nada que ver con lo que ofrece una escuela tradicional. Y están atrás de una computadora y no extrañan en lo absoluto el hecho de poder asistir a una escuela. No, de verdad que te felicito y me encanta porque pues tú eres pionera en esto, en estos temas. Yo creo que alguien que lo vive en congruencia con sus hijos y que tú eres una mamá que está involucrada en los temas educativos, porque sí te puedo decir que a lo mejor a mí se me está facilitando porque tengo estos temas, pues me dedico a la educación, sé más o menos hacia dónde parte, ¿verdad? La temática. Sin embargo, pues siempre vas a tener apoyo. O sea, si tú eres una mamá, un papá que está ya escuchándonos y de pronto no está a gusto con los temas que está percibiendo tu hijo en su realidad, número uno, hay que escuchar al niño, porque a veces dices, es que el niño se tiene que acostumbrar, o sea, no siempre se va a sobreproteger. Oye, papá y mamá, tú eliges también. Tú eliges qué valores, en qué conciencia, en qué medio que se va él a desempeñar, o sea, no tampoco tienes que ponerlo de pechito a que se dé raspones y se lastime. Eso pienso, Sus. No, y además hay que entender bien qué es sobreproteger, porque sobreproteger no es quedarse con una sola alternativa, no es obligar a tu hijo a aprender bajo un esquema que no va de acuerdo a él, nuevamente, a sus habilidades, a sus talentos, a su ritmo, a su personalidad. Es como, nuevamente, pedirte a ti que te quedes en un lugar donde no puedes estar. Tú sí cambias,
Tú dices, voy a renunciar a este trabajo porque me tratan mal. O tú sí eres capaz de decir, voy a dejar de estudiar esto porque no me gusta el maestro. O sea, el maestro es horrible, no me gustó. Y te cambias de curso, te cambias de taller, te cambias de mentor, te cambias de lo que sea hasta que realmente te sientas a gusto. ¿Por qué los niños no pueden tener esta oportunidad? Eso no es sobreprotegerlos, es simplemente ofrecerles la educación, el aprendizaje de una manera, nuevamente, cuando yo te digo que tus hijos solamente recuerdan lo que es emocionalmente relevante, busca que la información sea emocionalmente relevante, busca que sea algo que le interese, porque eso sí lo va a recordar. Entonces, no es sobreprotegerlo, es buscarle mejores alternativas para que tu hijo tenga un aprendizaje real. Sobreproteger es hacer las cosas por tu hijo, no permitirle cometer errores, tratarlo de cuidar para minimizar todo eso, cuando justamente eso es dejarlo que él haga cosas, que se equivoque, que que decida cosas de acuerdo a su nivel. Todos los niños tienen una posibilidad de decidir. Desde que son pequeños deciden, y eso a mí me gusta explicarlo porque mucha gente dice, ay, ¿cómo lo vas a dejar decidir si tiene 2 años? Pues es que todos decidimos a nuestro nivel. Cuando eres bebé, decides quién te gusta que te cargue y quién no te cargue. En cuanto te carga una persona que no te gusta, te pones a llorar. Sí. Cuando tienes 2 años y te empiezan a dar de proveer comida, cuando no te gusta algo, le escupes. Esa es una decisión. Decides qué juguete te gusta y qué no te gusta. Estás tomando decisiones a tu nivel. Conforme tus hijos van creciendo, debes darles la oportunidad de que tomen ese tipo de decisiones de acuerdo a la edad en la que están. O sea, no le puedo decir a mi hijo que tome una decisión de si tiene 5 años, de si nos cambiamos de casa o no, pero sí le puedo dar la oportunidad de decidir si quiere la camisa roja o amarilla. ¿Me explico? Entonces, hay que entender qué es la sobreprotección. Sobreprotección es también evitarle todos los errores para evitarle dolor. Eso es sobreprotección. Deja que tu hijo se equivoque, deja que aprenda de los errores, porque justamente de ahí surge la autoestima, surge del hacer. No hay forma de crear autoestima si tú no te crees capaz. Y la única forma de ser capaz es haciendo las cosas, equivocándote, volviéndolas a hacer y saber que finalmente lo lograste. Eso es autoestima. Ay, me encanta, de verdad me encanta. Por favor, Susana Aguilar, comparte tus redes sociales. Yo quiero que te conozca todo el mundo porque haces ver la educación divertida, porque incluso muchos vienen a entrevistas de radio y yo los veo aburridos, muy cuadrados y muy herméticos tocando temas educativos y siempre que escucho a mi querida amiga Susana Aguilar, lo hace así como partiendo un pastelito de leite, te lo acomoda y mira, disfrútalo y creo que hacia allá debemos ir mirando cómo hacer que de verdad sigamos haciendo las cosas con pasión, lo que a ti te gusta con pasión. Y creo que eso, inspiración viene de estar en espíritu. Entonces, si algo no le gusta a tu hijo es porque no lo llena, definitivamente no, y no está en su espíritu. Y a veces estás que se coman las matemáticas de tal manera, o que se toma el inglés de tal manera, o la química de tal manera, y hay muchísimas maneras, Susana. Totalmente, totalmente. Justamente hace más o menos un mes fui a dar una conferencia a una escuela a los maestros. Estábamos hablando acerca también de educación y yo les dije que su función tiene que cambiar porque la tecnología va a formar una parte fundamental de la educación. Los maestros ya no van a entregar información. La información se encuentra en todas partes. Ya nadie necesita que le entregues información. Si yo quiero saber acerca de la selva no sé, del Amazonas, voy y me meto a la inteligencia artificial y me da mejores datos que cualquiera. ¿Cuál debería de ser la función del profesor? Tiene que cambiar totalmente. Tiene que ser esa persona que guíe al alumno a identificar qué información es más certera.
o cómo hacer que esa cantidad de información que van encontrando, cómo acomodarla para que sea mucho más robusta. Pero la función más importante que debería de tener un maestro es el de tocar vidas. Si tú tocas vidas, te vuelves irreemplazable. ¿Cómo pueden tocar vidas? La escuela es el segundo lugar donde más tiempo pasa tu hijo. Y hay ocasiones que ese pequeño, que ese adolescente no está siendo visto en casa, no está siendo valorado en casa, no le hacen sentir importante. Y la escuela es el segundo lugar para que seas visto. Por eso hay tantos problemas el día de hoy en cuanto a violencia, porque los chicos no están siendo vistos. Si un maestro se toma un segundo para ver a ese niño que jamás ha sido visto, habrá hecho una diferencia en su vida. Ahí la relevancia de ser un maestro que se dedique a tocar vidas. Qué fabuloso. Por favor, comparte a nuestros radioescuchas tus redes. Estoy en Instagram como Susana Aguilar-oficial, en TikTok también como Susana Aguilar-off, off no oficial, off en las dos, y en Facebook estoy como Niños Talentosos. Perfecto. ¿Y tu número de teléfono, número de WhatsApp, si es que quieren una asesoría los papás o una institución educativa, por favor, Susana? Sí, 55 51 09 0095, ahí pueden encontrarme. Vuelve a repetirlo, por favor. 55 51 09 0095. Y si es que tú tienes algún tema en relación a tus hijos formativos o temas, pues de neurociencia, porque también Susana le encanta estos temas en relación a la familia y los hijos, pues yo creo que Susana es una gran opción. Yo la quiero mucho, la respeto como mujer, la admiro muchísimo y estoy segura que te puede dar esa estrella del norte para poder guiar a tus hijos y llevarlos a un mejor puerto. De verdad que a mí me encanta que yo pensé o sea, a mí me dejaban una tarea con la niña y era de lo mismo que yo estaba haciendo, de lo mismo que estás cocinando. Había actividades que ella las puede mirar, ver, sentir, escuchar y hacer matemáticas en la propia cocina. Y es cierto, o sea, a veces somos papás y nos estamos queriendo traerle los mejores métodos educativos y los tienes en casa, los tienes alrededor, vas al parque, los llevas a museos, van al súper, hacen cuentas y crees que solo en la escuela es donde ellos aprenden, donde están aprendiendo es constantemente, todos los días, 24/7. Sin embargo, creo que parte de que la educación trascienda es que nosotros seamos la pieza angular, los padres. Totalmente. Y algo que tenemos que tomar en cuenta los papás hoy en día es cómo es que va a influir la inteligencia artificial. Fíjate, si tú hoy día tienes un niño de menor de 10 años, la realidad de las carreras que existen hoy es que muchas van a dejar de existir. La manera en la que trabajas va a ser totalmente diferente. La manera en la que deberías de estar pensando en qué educar a tu hijo, o sea, lo tienes que prospectar para ese entonces. Estamos hablando de tal vez 20 años en lo que tu hijo trabaja, la realidad va a ser totalmente diferente. No lo eduques para como se acostumbraba antes. Créeme que hay muchas profesiones que van a dejar de existir, que parecería irreal que dejen de existir, como los doctores, como los abogados, como los contadores. Habrá muchas profesiones que ya no van a existir. ¿Para qué estás preparando a tu hijo? Ponte a pensar en eso. Y quiero compartirte, aquí lo tengo porque no quiero que se me olvide ninguno, cuáles son las habilidades que te deberías de estar preocupando por enseñarle a tu hijo para prepararte para esas épocas. Si tienes hijos menores de 20 años, tienes que estar preparado para esto y asegurarte que tu hijo va a aprender estas habilidades. Te las voy a regalar. Aquí te va. Pensamiento sistémico, pensamiento creativo, pensamiento analítico, motivación y autoconciencia,
liderazgo e influencia, resiliencia y adaptabilidad, curiosidad y aprendizaje continuo. Esas son las habilidades que te van a necesitar en el futuro en el que tu hijo va a estar inmerso en la inteligencia artificial. Entonces, como ves, aquí no dijo matemáticas, ciencias naturales, civismo, biología, anatomía. No dijo nada de eso. Nada. Casualmente, las habilidades que tienes que desarrollar son las habilidades humanas y son las que nos estamos perdiendo cada día más. Preocúpate porque tu hijo aprenda eso, a comunicarse, a tener liderazgo, a tener disciplina, a tener ética. Todo eso en el mundo de la inteligencia artificial va a ser totalmente relevante. ¿Cómo empezar a introducir a nuestros hijos en la inteligencia artificial, Sus? Mira, yo creo que hoy ellos son muy inteligentes para introducirse en la inteligencia artificial, pero también es una forma de aprendizaje. Hoy día tú le dices a la inteligencia artificial, quiero que me programes un maestro que sepa de matemáticas, que sepa exactamente esto, que le eduque a mi hijo con su estilo de aprendizaje, con este ritmo, tiene 9 años, y te lo hace. Te da todo un plan de educación para tu hijo con un maestro que sabe todo eso mejor que el maestro que encuentras en la escuela. Entonces, desde ahí puede tener contacto con la inteligencia artificial, hacer proyectos con la inteligencia artificial, entender cómo funciona, también entender que la inteligencia artificial puede traer información que tal vez no sea tan certera, que tiene que buscar en diferentes fuentes de información para tener el criterio, por eso es importante el pensamiento crítico, para poder tener el criterio de cómo absorber esa información. Al principio, cuando tus hijos son pequeños, tú eres esa guía que ayuda a tu hijo a desarrollar ese pensamiento crítico, porque cuando son pequeños no lo tienen. Tú eres justamente ese respaldo para estar con tu hijo y poder guiarlo en ese pensamiento crítico, guiarlo en el qué es correcto y qué no es correcto, qué podría ser mejor, qué funciona y qué no funciona. De acuerdo a tu contexto, porque no quiero decir que solamente funcione una cosa u otra. Tú tienes un contexto de vida y tú puedes decir qué es lo que mejor funciona para ti, pero es algo que debes de guiar a tu hijo en ese proceso. No es dejarlo solo, ahí ponte enfrente de la computadora e investígale. No, también los juegos y toda la gamificación que se puede hacer para poder educar es maravillosa. Los juegos, algunos de ellos son muy educativos, aunque hay algunos también que son riesgosos, pero nuevamente es tu función como papá poderle explicar a tu hijo los posibles riesgos a los que se puede enfrentar para que cuando le pasen ya esté listo. Y no es así de, ay, es que habló con un extraño. No, a ver, ¿quieres jugar esto? Son estas condiciones y estas reglas. No platicas con nadie, no sé, no puedes abrir el chat, tienes solamente 15 minutos para jugar, puedes jugar este mundo. Le tienes que enseñar cómo discernir eso. Él no tiene la capacidad para hacerlo. Querida Susana, fíjate que esa era una de mis preocupaciones, sin embargo, están muy blindadas hoy para los niños. Por ejemplo, si les están dando homeschooling, tienes que estar tú como papá y ahí aparece que tú estás autorizando, o sea, por los que no sepan, ahora yo estoy viviendo esa experiencia, en dónde está tu hijo y con quién, o sea, hasta el docente, a mí me tocó en una clase de que entraron a un universo muy padre, el niño estaba contento y le dice el docente que tenía que validar papá, entonces yo tenía que estar ahí, vi a dónde entró, con qué niños entró y dije, wow, claro que sí necesitamos dar seguimiento. Claro, es muy importante nuestra presencia. Quiero decirle a los papás que independientemente de la edad que tenga tu hijo, a veces creemos que cuando nuestros hijos llegan a los 11, 12 años, y tenemos en la mente que se hagan independientes. Pero ojo, independencia no es lo mismo a soledad. Y creo que nos hemos confundido y los hemos dejado muy solos. Y un niño de 11, 12, 13 años todavía no ha desarrollado la corteza prefrontal, que es
la que le permite tomar esas decisiones en momentos críticos. Todavía no la desarrollan. Eres tú, tu función es ser la corteza prefrontal de tu hijo. Ayudarle a minimizar los riesgos, ayudarle a ver esos posibles riesgos. Esa es tu función mientras son adolescentes. Tú eres su corteza prefrontal. Tienes que ser su Pepe Grillo. Entonces, no los dejes solos porque hay mucha soledad, mucho dolor y por eso hay tanta violencia. Sus, de verdad que siento que el tiempo es corto, tengo tantas preguntas y de verdad que si ustedes están escuchando el programa de radio, pues vengan y pregúntenle aquí a Susana. Aquí me tienen una pregunta. A ver, querida Susana, ¿qué sueñas para los próximos 10 años? ¿Cómo está el proyecto educativo? ¿Hacia dónde va? Además de lo de la inteligencia artificial y todo eso, pero ¿qué viene en 10 años? Yo creo que viene que tú diseñes, a ver, todo se personaliza en la vida. Hoy te personalizan un coche, te personalizan el teléfono, te personalizan la casa, te personalizan tu estilo, ¿no? Que el corte de cabello, que cómo te tienes que vestir. Pero no se personaliza la escuela. Yo estoy suponiendo que en 10 años la escuela va a ser personalizada, de acuerdo nuevamente a habilidades, talentos, ritmos, personalidad tiene que personalizarse, ya no puede ser entregada de una manera que sea igual para todos. Ya no puede ser una educación uniforme, porque todos somos individuos diferentes. Yo esperaría que se pudiera personalizar la educación. ¿Qué les dirías a los papás, Susana, que sienten miedo de que sus hijos sigan un camino diferente a lo tradicional? Mira, yo creo que la mayoría de los miedos tienen que ver no por el cuál vaya a ser el resultado, si te equivoques o no te equivoques. La mayoría de las veces nos da miedo equivocarnos o cometer un error, más bien por lo que van a pensar los terceros o nuestro círculo más cercano. No nos gusta cometer errores por eso, porque tenemos mucho miedo a la crítica. Primero, lo que les sugiero es no le tengas miedo a la crítica. Nadie puede vivir tu vida y nadie tiene el mismo contexto de vida que tú. Nadie mejor que tú para saber qué es lo que más te conviene a ti y a tu familia. Entonces, no escuches las voces externas, porque hay muchas que te van a decir que no estás tomando la decisión correcta, que no es lo mejor, que tu hijo va a convertirse en un delincuente, que no la va a hacer en la vida, que no va a ser exitoso. Pero el éxito y la felicidad es tan relativa que es algo que tú tienes que ir construyendo día a día, que el hecho de que tú le des la libertad a tu hijo de tener un aprendizaje, una forma diferente de hacer las cosas, créeme que eso lo hace vivir en mayor plenitud que estar constantemente en un lugar donde no se siente a gusto. ¿Cómo equilibrar, querida Susana, la disciplina con la libertad para que un niño talentoso florezca sin límites? Es que tenemos erróneo el concepto de disciplina. Disciplina no es decirle a tu hijo qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer y además es como tú quieres que lo haga. Eso es lo que cuando nosotros pensamos en disciplina es quiero que mi hijo sea disciplinado. No, se traduce a quiero que mi hijo haga lo que yo quiero, cuando yo lo quiero, como yo lo quiero. Y eso no es la disciplina. La disciplina es hacer las cosas que tienes que hacer para conseguir lo que quieres conseguir, aún sin tener ganas. Eso es Cambia, disciplina. Es cambia. una gran diferencia. Además, también hemos confundido el concepto del límite. El límite no es solamente decirle a tu hijo qué es lo que no puede hacer. El límite también debería decirle a tu hijo qué sí puede hacer, cuáles son sus parámetros de acción. No solamente negarle las cosas, ¿quieres hacer eso? Bueno, bajo estos parámetros sí lo puedes hacer. O definitivamente no lo puedes hacer porque el riesgo es muy alto, pero explicarle cuál es el riesgo, porque tu hijo no logra comprenderlo. Pero nos hemos equivocado en el concepto de límite. No es solamente decir que no, sino cómo sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y sabes, le estás pidiendo a tu hijo cosas que tú no haces. Claro. Cuando
Tú haces lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer y cuando saben que también mamá tiene sus propios límites, no hay necesidad, Susana. Yo lo vivo. Y no es que tenga hijos perfectos, son niños totalmente normales, traviesos, sanos, pero ellos saben sus propios límites porque saben que, o sea, que mamá también tiene sus propios límites. Hay algo que a mí me encantaría compartir. Cuando mamá se siente triste, se siente frustrada, se lo guarda, se lo calla y muchas veces dicen que mejor no, o sea, lo oculta. Y al final el niño lo percibe. Yo prefiero comunicar que me siento triste, que me estoy dando una pausa, que me den break, que mamá ocupa break también un ratito, un tiempito fuera, para regresar mejor, a sentirlo abrumado y estresado de qué le está pasando a mamá, qué le hicieron, que él se siente inseguro. Claro, además tú eres un gran referente de cómo regular emociones. Ellos quieren ver qué haces cuando estás enojada, qué haces cuando estás triste, qué haces cuando están frustrada, porque eso lo toman como una referencia. Pero es importante que le digas, oye, hoy me siento triste, hoy me duele la cabeza, hoy simplemente no me amanecí con tanta energía. Y en verdad es sorprendente la empatía que puede tener un niño. Es increíble, pero pocas veces lo intentamos. Creemos que no son empáticos o que no nos van a entender. Y la verdad es que sí, hay una gran empatía por parte de tus hijos. Digo, a mí me ha tocado de estar enferma y decirle a mis hijas, me tengo que dormir media hora. Y van y me ponen una cobija y me llevan el desayuno. Y bueno, súper empáticas. Entonces, hay que darles la oportunidad de ser empáticos, hay que darles la oportunidad de hacer nuevamente, de que Y también te cuiden. claro, Susana, yo te felicito. O sea, con esto no estamos diciendo, a ver, que somos las mamás perfectas. Yo cuando me siento molesta, irritada, porque pues el vaivén del día, también lo comunico. También les digo, mamá en este momento no se siente bien, necesita descansar. O sea, creo que comunicar, la comunicación y que ellos te repitan, o sea, sí me escucharon, sí saben lo que quiero decirles, sí me entendieron, porque pueden decirte sí, pueden decirte no, y ellos pueden interpretarlo de otra manera. A cuántas personas en el gabinete de coaching con PNL llegan aquí y, y vivieron sentimientos muy fuertes que no sabían qué pasaba y que se ponían a comer escondidas, niños chiquitos, a lavar y a limpiar todo para que mamá no se molestara, a comerse las uñas, a rascarse la piel, porque no sabían cómo gestionar sus emociones, Susana. Y ahora son adultos. Claro, pero es que es importante que enseñemos a nuestros hijos a decir, y eso lo aprenden a través de nosotros, a decir qué no les gusta, qué sí les gusta. Es algo a lo que no nos acostumbra. El decir, hoy sabes qué, cuando tomas el agua de esa manera, realmente me molesta. Yo, por ejemplo, soy, los ruidos, tengo como que muy frágil el oído. Yo soy de las que escucha súper bajito, no sé, la música, porque para mí es un sonido importante, ¿no? Entonces, siempre les digo a mis hijas, ¿sabes qué? Bájale un poquito más a esto porque en verdad me molesta el ruido. Pero tenemos que decir aquellas cosas que sí nos gustan, que no nos gusta. También puedes decirle, oye, la forma en la que me estás hablando no me agrada, o sea, realmente me lastima la forma en la que lo estás haciendo. ¿Podrías cambiar la forma en la que me estás conversando o mejor esperamos un momento en la que todos estemos más regulados y entonces realmente podamos comunicarnos? Hablar de lo que queremos y no queremos, de lo que nos gusta y no nos gusta es fundamental. Ha sido un deleite, querida Susana Aguilar. Ha sido un deleite tenerte. Te animas a venir en otra vuelta. Te animas a venir a enseñarnos más. Creo que este Claro. tema, estamos muy enfocados los padres a veces en traer el sustento a casa. Y yo estaba escuchando un video de YouTube de un gran amigo que le mandamos un gran saludo a Rubí Machalele, que hace poco lo entrevistó Nayo Escobar. Está muy bueno el video de YouTube. Y él decía, en mi casa había carencias, pero nunca las percibí.
O sea, nunca me di cuenta que mi mamá le echaba más agua a la leche para que, o sea, yo lo veía que abundante, vamos a tener más leche, pero no veía Sí, que sí, no sí. había leche. Entonces, hay veces que hoy estamos preocupados en que nuestros hijos tengan los mejores, y te vas a las sierras y también los papás, a lo mejor no el mejor juguete, pero sí que tengan sabritas, el mejor refresco y que tengan las galletas y 3, 4 y que, o sea, de verdad, yo he estado en la sierra y he visto cada cosa que digo, bueno, pues no son los que están tan necesitados y veo que compran más azúcar que nada y los niños hasta 3 refrescos de Coca-Cola se beben, un niño de 7 años, o sea, dices, bueno, esas grandes diferencias que a veces los papás estamos enfocados en que no les falte absolutamente nada, pero Pero, en lo material. ¿sabes qué pasa ahí también? También tenemos confundido el concepto. Normalmente decimos, quiero darle a mi hijo todo lo que necesita, pero es desde el concepto nuestro, es la necesidad que nosotros creemos que nuestro hijo tiene. Pero si nos acercáramos a ellos a preguntarles qué necesitan, nos daríamos cuenta que lo que ellos tienen en su cabeza es totalmente diferente a lo que nosotros creemos. Si todos los días nos dedicáramos un breve momento a darle de esas pequeñas cosas que él cree que necesita, su vida sería más plena, pero tampoco lo preguntamos. Susana, le has dado al clavo, tu niño le va a fascinar a lo mejor, híjole, a veces, y yo entiendo, estamos muy ocupados, pero a mí hace poco me sucedió hacer un hot cakes y que mi niña picara la fresa. Wow, fue lo más, y dije, pues no fue tanto tiempo lo que yo estuve con ella. A veces no es que estés 8, 15, 30 horas con tu hijo. No, son breves momentos de conexión. Yo siempre he dicho, cuando la gente te dice tienes que darle tiempo a tus hijos, se imaginan 3 horas seguidas. No, breves momentos de conexión durante todo el día, con esos los hace sentir pleno. Desde que te levantas hasta que termine el día, dale breves momentos de 5, 10 minutos y verás que esa es una diferencia. Ay, Sus, me encanta platicar contigo. Haces que las cosas se vean más fáciles. Muchas mamás allá afuera o detrás de esta cámara están frustradas, están cansadas. Sería padre que luego hablemos cómo la mamá puede recuperar esa energía, porque también se cansan, porque también los niños son abrumadores a veces, pero a veces siento que son abrumantes los niños cuando no tienen la suficiente atención. Pero cuando un niño se siente sostenido, dices, ¿dónde está? O sea, ¿por qué está callado? Porque a mí me pasa, o sea, a veces digo, yo quiero estar ahí como que ya, mamá, o sea, está bien, o sea, tú sabes regular eso, cuando no te necesitan y cuando de verdad requieren atención. Gracias, Susana. Gracias por estar en este espacio que se nos fue el tiempo. Por favor, regálanos vitaminas más de conocimiento en este, como cierre, que tú dices, esto le falta a un papá, esto necesita, esto puede ayudarle, esto nos puede sumar. Yo creo que lo que le hace falta a la mayoría de los papás, si hablamos de educación, es entender qué quieren enseñarle a sus hijos, cómo quieren enseñárselo y en quién necesitas transformarte tú para poderles proporcionar esa información. No delegues la educación más importante en las manos de otros. Tú eres la pieza clave, tú como papá. Tu teléfono, Susana, por favor. 55 51 09 0095. Y tus redes sociales para que te sigan. Instagram, Susana Aguilar-off, TikTok, Susana Aguilar-off y Facebook, Niños Talentosos. Gracias, Susana. Pues ha sido un placer haberte tenido y gracias a todos los que hoy nos sintonizan y de verdad que este programa, mi querido Enrique Raigosa, quien es el que hace que todo esto sea posible y Miriam que nos hace los flyers y muchos otros que están detrás de todo esto, muchísimas gracias. Yo les recuerdo que Capitalizando tu Ser está patrocinado por Comprando Estamos, que es una plataforma totalmente digital y que si tú quieres poner tus productos online, Comprando Estamos es la mejor opción, ya que lo que busca es hacer esa muy buena compraventa y que ganen ambas partes de manera
más solidaria y más colaborativa. Y si es que tú quieres aprender de temas digitales, viralidad, marca personal, pues nos puedes encontrar en www.viralacademy.com y estamos para servirte. Recuerda, por favor, recuerda. ¿Cuándo has visto una veladora debajo de la cama? Yo no. ¿Y tú, Susana? Tampoco, nunca. Nunca. Atrévanse a brillar, saquen su luz a lo más alto. La vela siempre lo pones en un lugar donde te pueda alumbrar y pueda alumbrar a los demás. Y creo que este es un espacio que ayuda a elevar tu velita y que la pongas a brillar. Muchas gracias, Susana Aguilar. Muchas gracias a todo el equipo de Capitalizando tu Ser y de Radio R&R Online. Nos estamos viendo, Susana. Te quiero, te extraño. Gracias por la invitación. Un gusto. Bye, bye. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Vodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalvodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.